Señores, 12 del mediodía con 17 minutos. 12 con 17 minutos. Este último tramo de la mañana se nos ha hecho cuesta abajo, ¿eh? Vamos en bajada y sin freno, más o menos. 22 grados 4 décimas la temperatura en la ciudad de Villa Mercedes. Nos vamos a ir al contacto con Claudia Lobato, que está con nosotros muy amablemente por videollamada, para contarnos y para charlar y desarrollar un poquito de esta realidad que estamos viviendo, ¿no? Son las dos caras de la misma moneda, las dos caras de la misma macana, de la misma porquería, Alberto Fernández y Javier Milei. Claudia, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Javier? Buen día. Sí, a ver, hay que tener en cuenta también, o sea, dos cosas que hay que tener en cuenta primero, digo, hasta que no se resuelva, digamos, que la justicia no determine su culpabilidad o su inocencia, digamos, pero si se determinara su culpabilidad, digamos que son las dos caras del mismo cinismo. ¿Y por qué digo esto? Porque, por un lado, digamos, Alberto Fernández, que sí se hizo eco, digamos, de la lucha feminista y apoyó al movimiento feminista en sus luchas y todo eso, digamos, de comprobarse su culpabilidad, quedaría extremadamente, digamos, expuesto, digamos, que no fue nada más ni nada menos que por sacar un rédito político. ¿Qué es lo que está haciendo también, digamos, hoy Javier Milei? Digamos, los archivos son, o sea, y lo hemos escuchado hasta el cansancio, negar la violencia de género. Él dice que la violencia de género no existe. Claro. Es más, es un discurso también, no solo de Javier Milei, sino de las extremas derechas globales. Ellos niegan, por ejemplo, la violencia de género. Sí, una de las tantas cosas que niegan, digamos, pero hoy vamos a abocarnos a la violencia de género en particular. Entonces me parece que hoy estamos, por eso digo, serían las dos caras del mismo cinismo, porque por un lado tenemos que si se determina la culpabilidad de Alberto Fernández, que ejercía realmente violencia sobre Fabiola Yáñez, su expareja, y a su vez, digamos, se hacía eco de la lucha feminista y se sacaba fotos, digamos, y bueno, como muchos salen a decir ahora, sí, creó un ministerio de la mujer y que tampoco, y al final era toda una cáscara vacía. Entonces me parece de que, a ver, sí, por un lado yo creo que efectivamente falta mucho en cuestiones de género, porque lo sabemos y lo vivimos. Digo, las mujeres vivimos en particular muchas situaciones de desigualdad, digamos, y que la violencia no solamente a veces tiene que ver con golpes, tiene que ver con la violencia económica, psicológica, que muchas mujeres perciben, digamos, a lo largo. Lo que pasa es que este caso, digamos, sale a la luz, digamos, también por ser un hecho también de dos personas relevantes, figuras públicas, digamos. Ahora, digo, hay miles de otras Fabiolas, digamos, o NN, que no salen a la luz, y sabemos que la violencia de género es una situación también, digamos, casi como una pandemia, digamos, porque es un hecho que es transversal a todos los extractos sociales, pero que también ha sido transversal en el tiempo. Es decir, entonces me parece que hoy pone en evidencia que todavía falta mucho que hacer en cuestiones de género, en preparar a una justicia con perspectiva de género, algo que también, que se estaba intentando en el gobierno anterior, digamos, con el Ministerio de Mujeres, en cierta concientización de esta situación que sufrimos y que sufren muchas mujeres. Entonces me parece que hoy esto digamos, como que desdibuja, porque hoy escuchamos a Javier Milei y a muchos de su entorno decir todo era una gran mentira. Entonces yo creo que no. A ver, hoy Javier Milei, apenas sucedió lo de Fabiola Yáñez, habilitaron la línea nuevamente del 144, que no está deshabilitada, sino que está desmantelada, ¿sí? Y todo lo que tenía que ver con cuestiones de políticas de género, Javier Milei dijo que, como la negaban, directamente dijo que eso muchas políticas dejaron de funcionar, ¿sí? Entonces me parece que hay que
prestar atención a esto ha puesto sobre la mesa de nuevo este problema, y es un problema que no estaba resuelto, digamos, pero que si lo negamos, que si las mujeres no tenemos representación en la política, digamos, y en la justicia, si no hay una perspectiva de género, si no hay nuevos líderes, la emergencia de nuevos liderazgos con perspectivas de género, cada vez vamos quedando en una situación de vulnerabilidad, que es que es el reclamo constante y por año de las mujeres. Es decir, no es algo que esto fue parte del kirchnerismo ni del peronismo. Lo que pasa es que hoy parece que para echarle la culpa a un sector político, que el gobierno se hace eco de esto, señalando con el dedo acusador, digamos, diciendo, eso eran los kirchneristas, los progres, esto. Entonces me parece que ahí hay un serio problema, porque la violencia de género no tiene que ver con un espacio político, la violencia de género ha sido transversal en el tiempo, como te decía. Entonces me parece que esto nos pone sobre la mesa empezar a reclamar por políticas más justas, más iguales, realmente por una perspectiva de género y por políticas, digo, no solamente que quedan en la letra escrita, digamos, y que después terminan siendo cáscaras vacías, sino que por políticas sustantivas, que realmente se lleven a cabo, digamos, que las mujeres tengan un lugar donde poder ir a denunciar, se sientan escuchadas. Por supuesto que después es la justicia la que determina la culpabilidad o inocencia, porque bueno, todo, a ver, hay que ser realistas también, todo puede pasar, pero sabemos que las mujeres siempre estamos en desigualdad de condiciones en muchas cuestiones. Por ejemplo, hay mujeres que sufren violencia económica de sus exparejas, digamos, o de sus parejas, y que a veces el hecho, y que no pueden salir de ese lugar, porque dicen, bueno, ¿por qué se quedaba si el marido la golpeaba? Y a veces, bueno, precisamente porque a lo mejor porque tienen hijos, porque la situación económica se los impide, porque no tienen dónde ir, porque sí, teníamos un Ministerio de la Mujer, pero también faltaba, digamos, a lo mejor el presupuesto para crear hogares, digamos, donde las mujeres pudieran irse transitoriamente con sus hijos ante las situaciones de violencia. Entonces, ¿qué hacen? Ponían la denuncia, pero después regresan a la casa del golpeador, de la persona que las abusa o que psicológicamente o que las maltrata. Entonces, creo que esto ha abierto, me parece, la puerta para empezar a resolver este problema. No es que se va a resolver con esto, digamos, porque esto ha salido a raíz de una causa de corrupción, que bueno, que encontraron unas fotos en unos teléfonos que secuestraron y por eso queda, y sobre todo por el uso político que le están dando. Es decir, no es porque les interese las mujeres ni las cuestiones de género, esto es solamente el uso político. Por eso digo, de comprobarse la culpabilidad de Alberto Fernández, digamos, son las dos caras del mismo cinismo. No es ni más ni menos, porque me parece que ahí está el problema. A nadie le interesa este tema de la violencia de género, principalmente, digamos, a un sistema que trata de mantenerse y de perpetuarse en el tiempo, digamos, un sistema desigual, y cuando una sociedad, digo, desigual, injusta, lo único que hace es generar más violencia. Y este gobierno, como lo hemos charlado un montón de veces, la forma de procederse, no solo a las mujeres, sino que a cualquiera que opine distinto, digamos, en las reacciones violentas que ha tenido. Entonces digo, hoy, ¿con qué autoridad moral puede juzgar, digamos, o condenar la violencia cuando él mismo no solo la niega, sino que digo, también genera violencia todo el tiempo? Hemos visto en las redes sociales todo su grupo de trolls, digamos, fomentando la violencia, pero principalmente de él. Lo hemos visto en entrevistas, en sus posteos en las redes. Entonces me parece que hay una cuestión de que la violencia está creciendo. Tenemos una sociedad enferma y violenta. Y principalmente, ¿quiénes son las que más lo sufren? Digo, somos las mujeres, quizás los niños, las disidencias, las minorías, porque estamos en desigualdad de condiciones. La mayoría de las veces sí, desigualdades económicas, las mujeres también tenemos diferencias en las brechas salariales, tenemos en las cuestiones de cuidado, de crianza. Entonces me parece que ahí hay mucho para hacer y que esto no lo debemos dejar pasar por alto, y esto no debe apoderarse un partido político, ni peronismo, ni radicales, ni el que fuera, ni libertarios. Esto debe ser un reclamo de la sociedad, digamos, que gobierne. Quien gobierne, tiene que haber una sociedad más igual, más justa, y esto, yo creo fervientemente que esto se resuelve
con más política, con más democracia, digo, con más debate, y poner este tema sobre la mesa, porque la verdad que, como te digo, no es un problema solo de la Argentina, es un problema global la violencia de género, y me parece que hay que tomar cartas en el asunto y que la sociedad debe involucrarse en esto. Y otra cosa que también hay que dejar en claro, que nuestro país es un país republicano con división de poderes. Entonces, quien debe determinar también la culpabilidad o inocencia de Alberto Fernández es la justicia como poder independiente, ¿sí? No debe, el Poder Ejecutivo debe esperar que la justicia lo resuelva, no puede influir, como la justicia a veces no se puede involucrar en cuestiones políticas, también el Poder Ejecutivo no debe involucrarse en cuestiones de la justicia, dejar que la justicia actúe en consecuencia y que se respete esa división de poderes, porque si no me parece que también entramos en otra cosa muy peligrosa también. Me parece que no es que cualquiera pueda acusar o culpar o decir, bueno, es inocente. Bueno, la justicia deberá determinar de acuerdo a las pruebas. Hoy, por ejemplo, Fabiola Yáñez ha presentado pruebas contundentes. Faltan las pruebas de Alberto Fernández. A ver cuáles, para que nieguen, digamos, que nieguen, digamos, y que demuestren de que esto no es así como él dice. Bueno, perfecto. Entonces será la justicia quien deba determinarlo. Pero también esto nos deja esa puerta abierta para empezar a pensar este problema que es muy grave y que las mujeres venimos soportando de hace mucho tiempo. Digo, siempre mis columnas se refieren mucho a la situación política, económica, pero me parecía hoy que era un buen momento para hablar también de los problemas sociales, porque, digo, las situaciones económicas y la situación política también nos afectan a las mujeres, digamos, socialmente, ¿sí? Cuando la política es desigual, cuando las mujeres no tenemos participación en las mesas de decisión, cuando no tenemos participación y representación en la política, y cuando la economía funciona mal, las más perjudicadas casi siempre somos las mujeres. Entonces me parece que esto visibiliza esta situación de vulnerabilidad principalmente de las mujeres, lo cual no digo que tampoco seamos siempre las víctimas y que los hombres o ustedes sean los victimarios, digo, pero me parece que deja en evidencia esta desigualdad y que de que debemos construir una sociedad más justa y más igual para que todos podamos, digamos, poder vivir en una sociedad más pacífica, no tan violenta como la que se está y como la que este gobierno, digamos, está construyendo día a día. En estos meses de gobierno hemos visto cómo la violencia, principalmente, digo, en las redes, es impresionante cómo el odio y el nivel de cosas que se están habilitando, que antes parecía que eran imposibles. Y esa violencia después también se sustantiviza, digamos, no es solamente, digamos, no queda solamente en las redes, sino que se lleva a cabo, digamos, en la vida real, digamos, en ese maltrato hacia el otro constante. Entonces, que no es solamente un problema, hoy estamos hablando de violencia de género, pero la violencia es en general. Y otra cosa que también que me parece que era necesario mencionar, era el tema de que, precisamente con respecto a Fabiola Yáñez, sobre su integridad, se habla de como parece que hay violencia, que la violencia de género tiene que ver con las buenas y las malas. A ver, la violencia de género, no importa si es buena o mala la persona, a ver, tiene que ver con qué es violencia. La violencia es violencia. Nadie puede ejercerla sobre la otra persona. Entonces, sobre otra persona, digo. Si algo no funciona, bueno, hay que resolverlo por otros medios, pero nunca la violencia es el camino. Yo creo que, eso era lo que tenía mucha necesidad de decirlo, porque primero como mujer, digo, y después tenía la obligación como comunicadora, digo, como comunicadora social también de expresar esto y de hablar por esas otras Fabiolas que no pueden a veces salir de sus círculos de violencia precisamente por esta desigualdad y a veces también porque sus casos no son conocidos y porque no tenemos una justicia preparada, no hay una policía preparada a veces para recibir las denuncias, no hay un lugar para que puedan irse esas mujeres
en situaciones, digamos, de vulnerabilidad y de faltas de recursos económicos. Entonces, a veces digo, no es lo mismo ser Fabiola Yáñez que ser una NN o que vivir, digamos, en una villa y tener que ir a poner una denuncia y cuando no te, y que a lo mejor tienen 3 o 4 hijos y dónde se van con esos hijos. Entonces, me parece la necesidad y la urgencia de reclamar la sociedad toda, no importa el partido político, de reclamar por políticas públicas con perspectiva de género y que realmente se sustantivicen. Sí, vos sabés que yo en lo personal, Claudia, considero que no nos hacen bien los extremos en la Argentina. Creo que desde hace mucho tiempo en la Argentina vivimos extremos. Entonces, o somos feministas o somos machirulos que pertenecemos al patriarcado. O somos de izquierda o somos de derecha. O somos blancos o somos negros. Y creo que ahí es donde nos hacemos mal nosotros como sociedad también, fomentando, enganchándonos en esa y dándonos cuenta o no dándonos cuenta del mal que nos hacemos como sociedad al estar en un extremo. Cuando nos demos cuenta que podemos tirar todos juntos por un bien común, creo que vamos a empezar a superar estas cuestiones y creo que quienes están también tomando decisiones desde lo político, desde lo institucional, se van a dar cuenta que la gente empieza a tomar el control de nuevo. No el control desde la exacerbación, desde si no coincidís en mi pensamiento sos mi enemigo. No, podemos ir juntos hacia un objetivo común, vos con tus ideales y yo con los míos. Yo creo que lamentablemente lo que sucedió en un punto, Claudia, y lo digo con mucho respeto, es que se exacerbó el tema del derecho de la mujer, se convirtió en una cuestión política, se convirtió en una cuestión de marketing que la utilizaron los políticos, que la utilizó el gobierno en su conjunto y que la utilizaron los políticos también. Total, perdón el término que voy a utilizar, el boludaje se peleaba por si era niño, niña o niñe, mientras que en realidad pasaban millones de presupuestos que no llegaban a atender las situaciones verdaderas de riesgo donde se estaba dando la situación de género. Y por otro lado, también quiero decir que, en mi opinión personal, a pesar de que muchas veces me han cuestionado por esto, la violencia de género existe absolutamente de los dos lados y por partes iguales. No solamente del hombre hacia la mujer, sino de la mujer hacia el hombre también. No te lo voy a negar, sino que sí como mujer, digamos, te voy a decir que a veces hay... O sea, no a veces, digamos, hay una cierta desigualdad, hay una desigualdad, más allá de que, o sea, no niego que exista, como vos decís, de ambos lados la violencia, ¿sí? Pero la desigualdad que casi siempre nos encontramos las mujeres, no solamente, por eso te decía, no solamente a veces, o sea, en términos económicos, en términos de, las mujeres somos menos, o sea, tenemos menos posibilidad de salir a veces a trabajar, a desarrollarnos por nuestros hijos, porque nos quedamos por las tareas de cuidado y todo eso. Y entonces también siempre estamos como más condicionadas por todo ese entorno. Entonces a veces mujeres que sufren situaciones de violencia se les complica mucho más. También hay otra cosa, por ejemplo, digo, no es lo mismo a veces el maltrato o el golpe, supongamos de una mujer que sea violenta, digamos, físicamente, nunca va a ser lo mismo una piña de una mujer que una piña de un hombre. Entonces digo, hay cuestiones yo sé que son cuestiones muy... Como que hay que ir con mucho cuidado. No estoy diciendo de que que todas las mujeres somos buenas y que todos los hombres sean malos y machirulos, digamos, sino que creo que tiene que haber, como vos decís también, una política más que digamos que sea más mediadora, que dentro del consenso, digamos, y una sociedad más igual. Cuando hablo de sociedad igual, me refiero a eso precisamente, a una sociedad más justa, pero más justa para todos, digo, donde todos nos sintamos, donde también tengamos nuestros lugares de representación, porque también las mujeres siempre hemos sido relegadas. Vos fíjate, mayormente, si vos ves, por ejemplo, digo, hablemos, por ejemplo, te puedo hablar de lo que yo veo, por ejemplo, de una mujer que es académica o no sé, o bueno, en mi caso, que soy politóloga, digamos, muchas veces la mayoría de los que vos ves son hombres.
Y así, los lugares, si hablas de, si una mujer es economista, por lo general, esa la relegan, digamos, siempre es el hombre. Y así son pequeñas situaciones, pero son también pequeñas violencias. A veces no sé, por eso digo, no solo tiene que ver con golpes, sino que tiene que ver a veces con esos lugares que como que se relegan. La mujer en la casa, la mujer cuida a los hijos y el hombre, digamos, es el que sale a trabajar, es el que sabe, el que está capacitado a veces para hablar de ciertos temas. Entonces, creo que hay que buscar ese equilibrio. Yo no soy soy feminista, pero no soy de los extremos. Es decir, creo en el respeto hacia el otro. Y me parece que, y es el respeto que reclamo hacia mí también, Totalmente. digamos, o hacia Totalmente. nosotras. Sí, totalmente. Coincidimos plenamente en esto, porque si no, digo, Claudia, y esto también ha sido motivo muchas veces de que me segreguen, lo que yo digo es, cuando nos extremizamos y no escuchamos al otro, precisamente estamos Tal haciendo lo cual. que reclamamos que nos hacen. ¿Entendés? Entonces me parece que ahí es donde pasa la cuestión. Y vos fijate, ¿no? Hace ratito estuvo la pastora Sharon, que viene de una iglesia evangélica y es pastora. Tenemos tu columna en nuestro programa y obviamente en nuestro programa la participación de la mujer es permanente y es evidente. Nos Y lo encantaría o valoro. me encantaría tener una compañera, una co-conductora o una conductora femenina, porque también le daría otra visión y otra perspectiva. Hay veces que se puede, hay veces que no se puede. Lamentablemente también pasa por muchas cuestiones, fundamentalmente hoy día por lo económico, pero Exacto, tratamos, exacto, dentro pero del digo, marco del equilibrio. eso se valora, pero digo, no, no, o sea, a ver, a lo que voy digo que no es el género, no es la regla general de que No, las mujeres seguro, tengamos el lugar, seguro. pero pasa casi en todos los ámbitos, digo. Sí, sí, Entonces me parece que a veces la mirada de la mujer, la mirada a veces la mirada y una política con perspectiva, digo, porque pasa también, yo lo he escuchado mucho y también lo he vivido, digo, de cuando vos vas a una comisaría y tenés que ir a poner una denuncia, no están preparados para recibirla. La mayoría no está preparado para recibirla. La no, mayoría seguro. hace sentir a esa persona peor de lo que se siente, ¿me entendés? Entonces me parece que ahí hay mucho trabajo para hacer. O sea, tiene que ser escuchada por igual. ¿Me entendés? Ahí digo, donde la justicia a veces también le falta esa perspectiva de género, esa mirada, digo. Por eso digo, hay mucho trabajo para hacer, es muy complejo, pero si no nos empezamos, como vos decís, a escuchar y a generar una sociedad más igual y más justa, esto cada vez va peor. Y hemos visto que en este tiempo la violencia ha crecido, no solamente digo la violencia de género que viene, digamos, transversalizada en el tiempo, sino que la violencia en general. Vos fíjate que hoy todo el mundo está violento. Entonces me parece que entonces digo, vos discutís en la calle, está todo el mundo alterado, llega a la casa, ¿qué Sí, genera sí, esto? sí, Violencia. totalmente, totalmente. Violencia, digo, ¿y quién posiblemente en esa violencia termine más perjudicado? Y a veces termina la mujer por una cuestión de fuerzas también. Por eso digo, es complejo. No estoy culpando ni yéndome a los extremos diciendo que las mujeres somos las únicas víctimas y ustedes son los machirulos, No, digamos. no. No, simplemente exponiendo esta desigualdad, digamos, que es transversal a todos los sectores sociales, pero también en el tiempo, es longitudinal. Entonces, me parece que este es un buen momento precisamente para empezar a pensar que falta mucho trabajo por hacer, que no se puede negar la violencia de género, pero no se puede negar tampoco la violencia, digo. Entonces, eso, pongámonos de acuerdo en eso, que no podemos, que mientras que haya desigualdad, mientras que haya sociedades injustas, esto va a seguir creciendo. La violencia de género, la violencia a las disidencias. Vos escuchás cómo habla el presidente sobre los homosexuales, los gays, Sí, sí. digo, y eso también es mucha No sirve violencia. de ningún lado. No, Y para genera, nada. y genera mucha violencia. Es decir, si mañana supongamos en Villa Mercedes o no sé, bueno, en cualquier lugar, mañana sale un chico o una chica gay o lesbiana, y la golpean salvajemente. Esto también es una violencia que está promovida desde arriba. ¿Por qué? Porque están escuchando precisamente de que digamos que son la peor mugre de la sociedad, pero eso ¿quién lo dice? El presidente. Entonces digo, si yo genero violencia,
es obvio que voy a recibir más violencia y voy a construir una sociedad cada vez más violenta. Entonces, todos nosotros como comunicadores, vos, yo, o todos los que tenemos un cierto, digamos, nivel de exposición, tenemos que precisamente bregar por una sociedad más justa y más igual, y con más razón el presidente. Así es, totalmente. Sos la primera figura del país y se supone que sos quien tiene que pacificar. Bueno, Claudia, te agradezco muchísimo Bueno, la charla, como siempre, ¿eh? Te bueno, mando un un abrazo gusto. grandote y que Dale. marche todo muy bien, ¿eh? Bueno, Abrazo. muchas gracias. Un Hasta luego, abrazo. que Chao, sigas bien, chao. gracias. Hasta luego. Chao, Ahí chao. estábamos con Claudia Lobato, la charlita de siempre, ¿eh? Esta posibilidad de expresarnos que tenemos, de compartir la mirada y la visión desde diferentes aspectos, ¿eh?